Salud y bendiciones para todo el mundo que está activo con esta plataforma. Ustedes saben que Santo y Religiones es una familia y estamos aquí para informar. Bueno, familia, nos encontramos en casa de Anthony Lubaná, otra vez de las tantas veces que hemos venido para acá. Dime, mi hermano, ¿cómo está todo? Bendiciones, bendiciones de todo corazón. Gracias mil, como siempre, dándole lluvias de bendiciones a todos los que nos siguen, a esta gran familia de Santo y Religiones. Además de que hemos ido creciendo en número, tanto los seguidores como los creyentes, como las personas que han dado seguimiento a este proyecto. Y me siento bien contento a formar parte de esta familia que es Santos y Religiones. Bueno, muchas gracias, mi hermano. De verdad se le agradece por esas palabras. Mi hermano, ¿qué tú nos traes para hoy? Bueno, vengo con cuestionantes, como siempre. Las personas siempre se dirigen a mí, me escriben en privado. Sí. Entonces, al hablar de una iniciación en la 21 División, la gente quiere saber las diferencias entre un servidor de misterio, un caballo de misterio, una medium, un vidente, un curandero, un santero, un maestro de ceremonia. ¿Me entiende? Quiere saber también cuáles son las deudas kálmicas. ¿Qué son las deudas kálmicas? También quieren saber cómo alinear un misterio, porque a veces misterios se confrontan, y esos detallitos los vamos a compartir. Vamos a ir poco a poco compartiendo. Bueno, mi hermano, eso se escucha muy interesante. Familia, ustedes que están mirando, ustedes mismos, por favor, cojan un minuto de su tiempo, denle like al video, compartan el video para que le pueda llegar a más personas y así la familia siga creciendo mucho más todavía. Bueno, mi hermano, puedes continuar. Mira, y algo principal que de lo que la gente siempre tiene cuestionante, porque la gente entiende que ¿cómo me puedo bautizar o cómo puedo hacer algo que tenga que ver con bautizo si yo tengo equidón o si soy candidato para un bautizo o quiénes son candidatos para un bautizo o un refresco de cabeza? Bueno, toda la persona que tiene un don en desarrollo, que no sea un emplazamiento de un espíritu, puede ser candidato para ser bautizado o refrescado, siempre y cuando ese don haya tenido un desarrollo. Llámese, como te mencioné, un caballo de misterio, llámese un medium. ¿Me entiendes? ¿Qué es la diferencia entre uno y otro? Bueno, un caballo de misterio tiene la facultad de recibir un espíritu para que ese espíritu se manifieste. ¿Me entiendes? Ese manifiesto del espíritu le da propiedad. Esa persona tiene un retén cerebral que le permite, tiene un canal abierto que le permite retener un misterio en cabeza. ¿Qué es retener un misterio en cabeza? Cuando el misterio se emplaza y tiene un desenvolvimiento, como estamos hablando tú y yo, sí, y el misterio tiene ciertas cualidades y condiciones que adquiere en ese proceso y caracteres que hace que el servidor quede emplazado. Pierde, como dice, la noción de lo que está pasando y ya el misterio es que se apodera del cuerpo, entonces así le da un dominio, llámese que él ya no es la persona que está ahí. Recordando que el ser humano es 1% espíritu, 50% espíritu, un 50% carne. Entonces, esa parte espiritual, cuando un ser se emplaza, es la que se queda suprimida, la parte humana, y entonces ese ser toma la cualidad del vivo donde se incorporó. Eso es un caballo de misterio. Una persona que tiene la capacidad de recibir un espíritu en cabeza y el espíritu manifestarse y darse a conocer. ¿Me entiendes? Sí, mi hermano. Entonces, en ese proceso siempre parte de la adolescencia, porque siempre he reclamado. Hay algunas personas que han tenido otro tipo de reclamo espiritual, que ya han sido algunas personas ya después que pasan de la adolescencia o en su vejez, o tiene que morir alguien que llevaba la herencia, porque hay espíritus que son de generación, y hay ancestros que reclaman a la segunda, tercera, cuarta y quinta generación. O sea, no necesariamente porque en tu casa también haya un caballo de misterio, eso no indica que en su momento determinado tú vayas a ser montador de misterio, porque puede haber otro don dentro de la categoría que se te desarrolle. No sé si me doy a entender con lo que eso quiere decir en la misma familia. En la misma familia. O sea, puede ser, por ejemplo, en mi caso, yo vengo siendo la tercera generación. Viene siendo, sí, la tercera generación. Porque, por ejemplo, la parte de mis tíos, hay algunos que sí llegaron a incorporar el misterio, pero hay otros que no. Hay otros que tienen otros dones en desarrollo y otros que decidieron apartarse de la religión por cosas personales, por cualquier otro motivo, y no practican la religión. Entonces,
para tú tener el indicio de un caballo de misterio, es que lo primero que tiene que dar como evidencia es ese descontrol que ocurre cuando la gente se desmaya, cuando la gente pierde el conocimiento, cuando se le desarrolla una enfermedad que los médicos no saben identificar. Algunas personas dicen que tienen problemas de hidrocefalia, que tiene problemas de hidrocefalia y falta de retener cosas en el cerebro, cosas cerebrales que la gente comienza a darla como problema, y cuando van al médico no lo tienen. Entonces hay alguna gente que le dicen, en términos vulgar, aquí en República Dominicana se utiliza mucho, decía, fulano le dio la gota. Ese término que es el problema médico, a veces no es problema médico. Cuando van al médico, valga la redundancia, consiste de que es un desarrollo ministerial, que ahí viene el proceso de que el misterio está haciendo esa entrada. Entonces esa es como la primera evidencia, que ese muerto de familia te reclame para dar como ese paso para tú ser caballo de misterio. Entonces, no obligatoriamente un caballo de misterio tiene que dar consulta ni sentarse en un altar, que esta es también una de las controversias que la gente tiende a no quererse preparar. Ok, mi hermano, tú no puedes hablar de eso con más profundidad para que la persona pueda comprender mejor todavía. Mira, si tú eres caballo de misterio, que un ser se te incorpora arriba, ¿verdad? Sí. Y en dado caso tú no quieres ejercer el trabajo, aunque tú tengas el llamado, entra la parte de servidor de misterio. Un servidor de misterio es una gente que puede tener un templo, un altar, y hace su cosa privada, pero no consulta gente. Yo conozco muchísimos servidores de misterio, ¿me entiendes? Y automáticamente tú compras un santo y comienzas a atenderlo. Ya tú eres un servidor. Exactamente. Automáticamente tú haces eso, tú eres un servidor, ya tú pasas a ser otra categoría. ¿Entiendes? Y no necesariamente el ser tiene que incorporarse. ¿Dónde comienzan a adquirir los servicios? Que la gente comienza a entregar servicios y cosas. Recordando que siempre las fiestas son descargas. Algunas son celebraciones del ser, pero en su gran mayoría son descargas. Entonces, cuando la gente comienza a querer adquirir compromiso, es porque ya tiene una clientela, ya comienza a ofrecerle cosas al ser. Si tú me cumples esto, yo te doy esto. Entonces, ahí es que comienzan los compromisos espirituales. ¿Me entiendes? Hay gente que dice, no, porque yo no quiero trabajar el misterio, pero llega santo a mi casa, y en el momento que llega santo a mi casa, que llega con un problema, mira, pon ese vaso de agua, voltealo y ponle una vela. Tú estás trabajando. Entonces ya tú estás obligando a ese espíritu que vive en ti, ¿me entiendes? Que ya te reclame a sentarte a trabajar. Para tú apartarte de dejar de trabajar y ser un servidor, aunque no tenga un cuadro, ¿me entiendes? Que no tenga un cuadro, una imagen de un santo, tú tienes que hacer una división entre lo que es la parte espiritual y la vivencia del día a día, para que tú puedas tener ya como finalización que tú puedas desarrollarte como un ser humano normal, aunque tú tengas tu vida espiritual. Tú puedes estar preparado, estar bautizado para que, como dice la gente, no pase vergüenza en la calle, ya tenga una concentración espiritual y no trabajar misterio. No sé si me doy a entender. Te doy a entender, te entiendo perfectamente. Tú sabes lo que está pasando últimamente. Hay muchas personas que a veces dicen así, yo quiero hacer mis preparaciones, pero no quiero trabajar. Ahora, hay algo que hay que decirle a la persona para que puedan comprender. Si tú estás elegido para eso, va a ser difícil que tú no quieras hacerlo. Porque llega un momento determinado, los primeros creyentes de tu entorno son la familia. Exactamente. Desde que se presenta algo familiar, tú quieres intervenir y quieres ayudar y te quieres cooperar, ya tú entras a la parte de comenzar a trabajar espiritualmente. Entonces, ¿por qué yo te decía al inicio que voy a hacer como algo adyacente al comentario inicial, a esto que te estoy diciendo ahora? Sí. Es que, por ejemplo, ahí entran las clasificaciones espirituales y los dones que las personas manejan en ese momento. Ejemplo, ya ahí, si tú, por ejemplo, tú haces una recomendación, hay gente que tiene muchas habilidades para los remedios caseros. Tú tienes un dolor, mira, bébete esto, tú machaquetado haces esto. Entonces tú no eres caballo de misterio, tú eres curandero. Porque tiene la facultad de la naturaleza, que la madre naturaleza te ha dado a ti, a tú conocer las hojas, ¿me entiendes? Conocer los elementos de la tierra y tú poderlo mezclar y darle un remedio a la gente. Entonces ahí tú no eres
un caballo de misterio. Ahí tú vienes siendo un curandero, que tiene la facultad de dar remedio para tú ayudar a otros. ¿Me entiendes? Hay otras personas que dicen, mira santo, no salgas por ahí, que si tú sales por ahí te va a pasar algo. Entonces ahí tú no eres tampoco caballo de misterio, tú eres una medium. Y también ahí entra la parte de la evidencia, tú eres vidente. Lo único diferencia del medium y el vidente es que el medium tiene la capacidad de conectarse con algún muerto sin que el muerto se incorpore. Puede dar mensajes del más allá a la gente sin que se incorpore un espíritu. El vidente puede tener un sueño, una revelación y te puede decir, mira santo, ten cuidado, cuando salga ahí puede tener un inconveniente. Eso es un vidente. Entonces son dones que tienen caracteres diferentes y llega un momento que si no se controlan esos dones, entonces llega a desorden. Porque también hay espíritus burlones que se hacen pasar porque te están dando una revelación, te están diciendo algo y la gente entonces entra a divareo, a un vacileo y la gente puede quedar loco. La gran mayoría de la gente que anda loco en la calle, en su mayoría tienen problemas espirituales. Que hay espíritus que lo están atormentando porque tenían dones y no fueron atendidos a tiempo. Y algunos que tenían dones y le hicieron la preparación de manera incorrecta y quedaron locos. Porque eso es muy peligroso. Wow. Entonces, ahí mismo santo, entra también la gente. Hay gente que tiene la facultad de retener cantos, cantarlos y tocarlos. Ahí entran los músicos. Llámese los que tocan algún tipo de percusión para los misterios. Esa gente tiene un don de hacer un llamado espiritual. Que no esencialmente son caballos de misterio, que salvo excepciones que algunos, 2 o 3 casos, hay algunos que se le incorporan espíritus porque vienen siendo un portal, ¿me entienden? Pero tienen la capacidad de llamar a un espíritu, de invocar a un espíritu a través del canto, ¿me entienden? A través de los tambores, a través de la percusión. Entonces esa gente tiene un don espiritual para llamar a un espíritu a través de eso. ¿Entiendes? Entonces, esa persona sabe, funge mucho como una plaza, el músico, tanto el que canta, cada uno, tanto en el ámbito del vudú como en la 21 división, llámese el palero o llámese el tamboyé, lleva una preparación, pero diferente. Pero al mismo tiempo, ese don que tiene de hacer invocaciones, no todo el mundo puede tocar un palo. No todo el mundo puede tocar un tambor. Es verdad. ¿Me entiendes? Hasta el güirero es importante. Hasta el güirero. Porque el güirero puede tener una conexión, el tambullé tiene una conexión y sabe cuándo entra un espíritu y sabe cuándo tiene que seguir, cuándo tiene que parar, qué canción tocar en ese momento por la corriente que se está meneando. Entonces tiene un don. Sí, un don. Que no solamente es el don de la música, sino que tiene un llamado especial para hacer sentir al servidor o a las personas que están presentes que lo que él está haciendo, lo está haciendo con fe y con devoción, pero tiene un llamado de ser músico. No importa el instrumento o la vocalización que tenga. ¿Entienden? Entonces ahí entra también esa parte. Hay otras personas que son pitonisas, que son personas que tienen la facultad de leer cartas, tienen la facultad de leer vaso de agua, de leer taza. ¿Me entienden? Entonces también esas personas llevan una preparación, pero no igual, pero llevan una preparación porque esas personas tienen la facultad de interpretar cosas y ver cosas que para usted ve una carta, es una carta, una brinca, un tarot, pero para ellos es otra cosa. Es otra cosa, ¿me entienden? Hay caballos de misterio que tienen una complejidad espiritual. ¿A qué yo llamo complejidad espiritual? Que hay caballos de misterio que solamente sirven montados. No tienen ningún otro don en desarrollo, que si ellos no tienen un espíritu en cabeza, ellos no saben desenvolverse. ¿Entienden? Pero eso también pasa mucho por la falta de educación espiritual. Porque no hay una capacitación previa que le indique a ellos en su momento, lo que tienen que hacer, ¿entiendes? Entonces necesitan el misterio siempre para dar como el paso a seguir. Y eso da, tú sabes, un desequilibrio espiritual. Otra cosa muy importante, santo, que hay dentro de eso mismo, que son las personas que tienen, por ejemplo, algún don espiritual, pero no saben darle el uso correcto. Okay. O sea, yo te mencioné los curanderos, te mencioné los mediums, te mencioné los caballos de misterio, los servidores de misterio.
Pero hay gente que tiene un don espiritual y no saben cómo darle uso a ese don espiritual. Entonces lo que hacen es que pueden fingir un misterio porque tienen un don diferente, que tienen un don de la visión, ¿entiendes? Sí. Entonces esa gente quiere ser caballo de misterio obligado. Entonces también dicen que otro servidor le hizo el trabajo mal porque no se le incorporó un misterio. Señor, si usted no nació para montar un misterio, usted no va a montar misterio nunca. Que usted tenga sueños. Por ejemplo, yo he tenido gente que me han escrito, que me dicen, no, porque yo me soñé, yo tuve un sueño, una vez me desmayé, pero eso fue una vez, porque los espíritus no son de nadie, ¿entiendes? Los espíritus no son de nadie, un espíritu se le puede incorporar a cualquiera, y en ese momento que el espíritu se le incorpora a cualquiera, usted no indica que en ese momento usted se acaba ya el misterio, porque lo puede utilizar cualquier canal para hablar con usted. Entonces hay corrientes fingidas. Hay corrientes fingidas. Háblanos de eso, de la corriente fingida. Mira, hemos vivido mucho que, por ejemplo, hay gente que quieren forzar el ya. Que quieren ser caballo o tener una manifestación y van cogiendo punta de otros servidores. ¿Me entiendes? ¿Cómo punta de otros servidores? Claro, te ven a Santo montado, con Fegai, ve lo que Santo hace. Ya hay gente que tiene la memoria muy avanzada y copian a Santo. Ahora, cuando tú vas a la esencia espiritual, el ser no sabe hacer nada, porque no hay nada. Entonces, nosotros los servidores tenemos una visión diferente y respetamos las banderas espirituales, llámese los pañuelos, pero sabemos que esa gente no tiene nada. Porque lo primero es que hay gente que dicen, para sostener un espíritu en cabeza, tú tienes que tener un buen retén físico, mental, espiritual, para tú sostener un espíritu, porque el espíritu va consumiendo parte de ti. Entonces hay mucha gente que imitan, que yo me monto con Anaísa, que yo me monto con Belier, que yo me monto con Marta, y en esencia, entonces ahí viene el problema que la gente dice, yo fui donde fulano y no me resolví. Aunque da los casos que a veces no todo el mundo tiene que resolverte el problema, porque esto es como los médicos, usted va a donde le funcione. Eso es así. Pero en caso hay mucha gente y ahora que viene creciendo, no porque mi abuelo era un buen servidor de misterio y se montaba con candelo, yo me monto con candelo. No, usted se equivocó. Puede ser que usted le haya tocado un don, pero de que usted se monte, no. Y aún así, usted montándose, usted todavía necesita prepararse y necesita tener una concientización espiritual, un algo espiritual, para que usted pueda recibir una gente. Porque si no, usted no va a tener ninguna facultad de usted desenvolverse. Entonces ahí es que es lo que yo llamo corriente fingida. Que hay gente que forzan la parte espiritual y ahí entonces viene el estancamiento. Okay. Que ahí es que quiero hablar, que se llama esa parte deudas kálmicas. Ok, antes de entrar ahí, yo te voy a hacer una pregunta. Ajá. Que yo sé que hay muchas personas que nos están viendo ahí que te lo van a hacer a ti también. Esas personas que fingen al tener un misterio, nada le puede pasar. Claro, ahí que te estoy hablando de las deudas kálmicas. Ok, puede continuar. Las deudas kálmicas son cuando tú hiciste algo en un momento determinado. Puede ser, hay dos vertientes de las deudas kálmicas. O sea, hay una vertiente que es que te pueden reclamar cosas hasta de tu abuelo. Que tu abuelo no terminó algo espiritual y te lo reclamen a ti. Claro. O tu abuelo haya hecho algo, o tu papá o tu mamá, y el espíritu te lo cobre o te lo reclame a ti. Esas son deudas kálmicas. Pero también las deudas kálmicas pasan cuando las personas sufren de estafar, fingir y hacer un sinnúmero de cosas espiritualmente. Llega un momento determinado que esa gente, por lo más alto que está, ¡pum!, caen. Y usted ve mucha gente en la calle, santo. Sí. O sea, nadie se queda con lo de los santos. Nadie. Con lo de los misterios nadie se queda. Los seres son vengativos en su gran mayoría. Y el ser te da la oportunidad 1000 veces para que tú te reivindiques. Te manda a santo que te lo revele. Mira, tú tienes un problema con Santa Marta. Tú tienes un problema con Anaísa. Y hay gente que siguen forzando, que saben que lo están haciendo mal y siguen. Cuando llega esas deudas kálmicas a tu vida, que llega ese cobro impulsivo de que ese ser te llama de aquí para allá, entonces tú ves resultados. No somos perfectos porque somos seres humanos y todos estamos expuestos a equivocarnos, pero hay cosas y hay límites que no conocen.
Tú sabes lo que pasa, lo que tú acabas de decir es algo muy importante, porque eso siempre sucede. Hay personas que pueden ir en un sitio y le dicen, mira, tú debes esto y esto y esto, y dicen, yo nunca hice ningún tipo de compromiso, Exactamente. yo no sé nada de eso, y sin embargo, fue su mamá, fue su papá, fue un Exactamente. abuelo. Tú comprendes, porque la deuda siempre se queda. Y eso pasaba en el tiempo, vamos a decir, en el tiempo de antes. ¿Tú comprendes? Y aún sigue así. Y aún sigue así. Porque te voy a decir algo, Santo, perdón que te interrumpa. Mira, a mí me ha tocado personas, por ejemplo, que no pueden dar a luz. Yo viví una experiencia de una persona, se dirige a mí y había perdido como 5 embarazos, no recuerdo bien. Entonces la persona no podía conservar los embarazos. En una ocasión yo estaba trabajando con el Silidantó y la persona vino y le dijo el Silidantó que si le daba, que si ella podía conservar ese embarazo, ella le daba lo que ella quisiera. La maestra le dijo, ¿tú sabes lo que tú estás consciente de lo que tú estás ofreciendo? Bueno, pues la persona quedó embarazada, el bebé anda ahí, pero cuando el bebé nació, ella por miedo que si Silidantó se lo fuera a quitar, ella se metió a la iglesia. Ahora, la pregunta mía del millón, y yo he visto a la persona y todo, y no somos enemigos ni nada, ella nunca le pagó a la maestra. Pero hay algo, el niño siempre está enfermo. El niño siempre está enfermo, el niño no avanza, y el niño tiene como 5 o 6 años, ¿me entiendes? Ahora la pregunta mía, ¿quién la mandó a ella a hacer negocio con el espíritu? Nadie, fue ella que quiso. Entonces, si llega un momento determinado, que Dios ni lo quiera, que ojalá ella vea esta entrevista, y le quitan el niño, o le pasa cualquier cosa a ella, ¿usted cree que Silidantó fue mala o fue buena? Bueno, no puedo decir ni buena ni mala, porque está reclamando lo que usted ofreció. Entonces ahí vienen las deudas kármicas, que a veces el inocente, el inocente no sabe lo que su mamá pidió o lo que su mamá ofreció, ¿me entiende? Pero se le puede cobrar. Y usted dice, coño, pero si no fui yo que hice el negocio, ¿por qué se me va a cobrar a mí algo que no fui yo que lo hice? ¿Me entiendes? Pero hay deudas kármicas generacionales. Claro, eso quiere decir, si tu mamá debía algo, eso tú vas a tener que pagarlo. Claro, entonces mira algo también dentro de ese renglón, Santo. A veces, usted viene y ofrece una fiesta. La palabra fiesta suena grande en el momento y pequeña a resolver. Porque una fiesta consiste en usted hacer sentir bien al ser. ¿Me entiende? No importa el tamaño o la magnitud de la fiesta. Pero hay mucha gente que dice, mírame, si a mí me va bien, yo voy a hacer una fiesta. Si a mí me pasa esto, yo voy a entregar un servicio. Cuando la gente ve que, por ejemplo, si pidió una casa y le dan la casa, aunque no está terminada, se la dieron, dicen que hasta que no le echen todo y hagan todo, no van a dar servicio. Hasta que ellos no estén viviendo dentro de esa casa, no van a dar servicio. Usted está mal, usted pidió una casa. Usted no pidió las condiciones necesarias de la casa, pero usted las pidió, ya usted le cumplieron. Oye, es una realidad grande que usted está diciendo ahí. Igual que hay la personas gente, que son así. Claro, igual que la gente, no, porque si también dicen que, por ejemplo, el misterio, yo le pedí tal y tal cosa al misterio, y el misterio me dio de esas cosas, de las 5 que le pedí, me dio 3, o me dio 2. No, yo no lo voy a pagar porque él no me completó. Pero a ti te están entregando. Ahora, está en la línea espiritual de que todo lo que tú pediste, tú lo recibas. Entonces, ahí entra una deuda kármica, que tú poco a poco le vas acumulando. Cuando tú vienes a ver, tú dices, ay Dios mío, pero yo tengo tantas cosas, me he echado baño, voy donde fulano, no me prueba, mira, de que fulano es un buen servidor, pero yo fui donde él y a mí no me funcionó. Ajá, revísate que algo tú estás haciendo, algo tú hiciste, algo tú ofreciste, ¿me entiendes? Y no lo cumpliste. Entonces ahí entra una deuda kármica. Otro punto ahí mismo, equilibrar un misterio. Tú me vas a preguntar, Anthony, ¿qué equilibra un misterio? Sí. Hay espíritu, por ejemplo, yo puedo ser caballo de Belier, un ejemplo, y Belier se me puede incorporar en un momento determinado, o puedo tener un don y un reclamo de Belier, uno de los dones anteriores que yo mencioné y un reclamo de Belier. Eso me hace que mi cuadro espiritual fortalezca. Pero llega un momento que yo veo que Santa Marta comienza a darme, yo le pido a Santa Marta algo y Santa Marta me lo da de una vez.
Entonces, Belie, que fue el espíritu que me reclamó, se comienza a hilar de mí y me castiga. Entonces, ¿cómo yo equilibro a Marta y a Belie al mismo tiempo? ¿Cuáles son los pasos para eso? Muchas cosas que la gente siempre me escribe. Mira, yo tengo a Anaísa y a Marta, pero Marta no me deja tener esposo, y Anaísa, y tengo problemas con Marta y Anaísa, que son las metresas que más la gente menciona. La gente la menciona a Marta si se le fue el marido, si tiene a Anaísa, que Anaísa y la coquetería. Tú sabes, la gente siempre enfrenta esos dos espíritus, pero lo que no saben es que esos espíritus son familia. Porque la 21 división completa es una sola familia. Aunque tengan apellidos diferentes, los seres no tienen rivalidad, que creo que lo mencioné en una ocasión. Claro que sí. Entonces, yo lo que tengo que equilibrar a Marta y a Anaísa, a Belie y a Marta, que esos seres se sientan cómodos en mi cuadro espiritual y que ellos no sientan que yo estoy dándole más a uno y menos a otro. ¿Cómo yo lo hago? Bueno, ofreciendo las mismas ofrendas, aunque tengan gustos diferentes o servicios diferentes. Si yo compré un perfume para Santa Marta, yo le compro una a Anaísa. Si yo compré o hice un punto a Anaísa y le puse un arreglo de flores, a Marta le pongo un arreglo de flores. Porque si ya tú sabes que las dos metresas se están contrapunteando, si las dos metresas se están sintiendo incómodas por el trato que tú le estás dando a una más que otra, una porque te reclamó y otra porque tú le pides cosas y te la cumple, entonces tú tienes que tratar de ¿qué? De equilibrar ese punto espiritual para que las cosas fluyan. Y eso pasa con muchos seres. Los seres son celosos, pero el celo parte de cuando el servidor, llámese que cualquier don que tenga, se va más a favor de un ser que de otro. Yo aquí trabajo con más de 4 metresas y hasta ahora, en el tiempo que tengo, nunca he tenido un enfrentamiento de metresa. Después que aprendí a equilibrar los puntos espirituales, anteriormente sí tuve un problema con Marta y Esilida Antón. Y era porque una comenzó a dar consulta, se hizo más popular que la otra, entonces yo, porque veía que la buscaba más una, me concentré más en otra. Una me cerró el camino y la otra siguió trabajando, pero descontrolada. Entonces yo no sabía cómo arreglar eso. Es como si fuera que tú estabas trabajando, pero había un descontrol. Claro, en una ocasión yo estaba teniendo una gente con Esilida Antón y cuando abrí los ojos la gente estaba al frente mío y yo tenía toda la ropa puesta de la metresa y la metresa se me fue. Y eso lo estaba haciendo Marta. Entonces yo no sabía cómo enfrentar esa situación. Tuve que mandar a sacar a la gente y comenzar a llamar al ministerio nuevamente, pero ya la metresa estaba hablando con ellos. Y ahí llegó Marta. Esos son problemas espirituales que pasan en el cuadro espiritual cuando dos metresas o dos espíritus no están equilibrados. Cuando un espíritu coge el terreno del otro. Cuando yo saqué a las personas y le dije que esperaran a la consulta, o sea, obviamente no le dije que el misterio se había ido, sino que yo le hice señas que salieran, y volví a llamar, entró Marta. Entonces de ahí nos fuimos dando cuenta que era que las metresas tenían celos. Entonces ya había un descontrol espiritual. Y para arreglar eso hubo que hacer un remedio espiritual para que las dos metresas quedaran equilibradas y que una no desplazara a la otra. Porque yo a veces podía estar montado con Marta y me entraba Dantó, podía entrar montado con Dantó y me entraba Marta. Porque había un problema espiritual y eso pasa muy a menudo. Bueno, eso es algo muy fuerte y más hay muchos hombres que tienen metresa a veces y eso le trae problemas en su casa. Sí, te voy a hablar de eso. Mira, la gente, principalmente el hombre hétero, entiende que montar una metresa le puede traer consecuencias en su vida personal y en su vida sexual. Viceversa, algunas mujeres piensan que montar un ser macho puede traer consecuencias en su vida sexual o personal. Y una cosa es tu identidad como ser humano, tu preferencia, y otra cosa es la etnia espiritual que tiene ese espíritu manifestado. Porque una cosa sea que Anaísa se incorpore y tenga sus feminidades, pero Anaísa tiene que saber que está encima de un cuerpo de un varón, que hay cosas que ella no la puede hacer. Entonces ahí entra la parte de educación espiritual. Para usted poder tener un espíritu que esté sujeto al cuerpo, a la materia, tiene que tener una persona que le guíe, que cuando ese ser se incorpore encima de usted, llámese que sea Candelo, sea Anaísa, sea Belie o viceversa, usted
el guía espiritual le dice, mire ese caballo, contemple ese caballo, hay cosas que usted no la puede hacer, porque los seres llegan a la vida de la gente como niños. Al llegar como niños, ellos pueden tomar ciertos ademanes y mañas. Y al niño tú tienes que decir, mira, bájate de ahí. Mira, no le ponga la mano a esto. No haga esto. Los seres son así. Porque cuando el ser llega al cuerpo de cada vivo, llega al lobo. La palabra lobo es que no está sujeto. Puede arrastrarse y no es Santa Marta. Puede hacer gemido y no es ningún otro ser que haga ningún tipo de caracteres. ¿Entiendes? Porque eso ocurre porque está lobo. Ya cuando el ser comienza a incorporarse, entonces ahí se le va dando una educación espiritual. Con un buen guía espiritual que te diga, mira, esto no es así, esto se hace así. Entonces cuando el ser llega encima de, por ejemplo, Anaísa llega encima de una persona masculina, de un hombre. Sí. Y a Anaísa le gusta que su perfume, que sus aretes, que su esto, que su aquello. Y por ejemplo la persona entiende que eso va a reñir con su vida común. Entonces ahí usted le da una educación. Mira, Anaísa, mira, este muchacho no le gusta esto, no le gusta aquello. No es que vamos a reprimir el ser, sino que lo vamos a llevar por el camino correcto. Porque el ser se va a adaptar, porque el ser tiene unos caracteres que son esenciales del ser, que no indica que la persona tenga ningún tipo de preferencia. Porque también hay muchas féminas que montan con luaces machos y el luá macho se aposiciona y cuando usted ve, usted dice, pero es un hombre, claro, de cabeza, ¿tú entiendes? Principalmente eso ocurre con los ogunes. Con los ogunes, que son hombres guerreros, son gente de guerra, son gente de fuerza, y le dan ciertos caracteres a la materia que se posa. Entonces, eso no tiene que ver nunca con la parte sexual, sino con la educación espiritual. Bueno, muchas gracias, mi hermano. De verdad se le agradece a la familia Santos y Religiones por todas esas aclaraciones. ¿Tiene otra cosa que decir para poder concluir? No, más que nada era eso, compartir con ustedes esa información, ya que la gente me seguía pidiendo, me seguía diciendo que de qué seguíamos hablando. Y como vamos a continuar compartiendo con ustedes en la familia Santos Religiones y vamos a seguir educando de una forma sabia, de que usted tome un paso correcto, de que usted conozca su identidad, de que usted conozca sus raíces, sus orígenes, qué viene encima de usted, qué rol toma cada espíritu encima de usted. Vamos a estar aquí siempre, Santo. Bueno, muchas gracias, mi hermano. De verdad, bendiciones. Muchas bendiciones. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Santos y Religiones, y toca la campanita de notificaciones. También búscanos en Facebook como Santos y Religiones. Somos una familia.